Gloria al Señor. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar en su casa de adoración. Bendito Jesús. En esta ocasión para estudiar esta su palabra. Queremos pedir a los que terminaron de orar que estemos puestos de pie. Y así oramos para comenzar. Gloria a Jesús. Amado Dios y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, Padre de la gloria, te damos gracias, sobre Dios, porque tú nos das el hermoso privilegio, Padre de la gloria, de esta mañana estar en tu casa de adoración, mi Dios, como el primer propósito de adorarte y de bendecirte, darte gracias por el comienzo de un nuevo día, Padre amado. En esta mañana hemos de estudiar estas tus palabras, Jehová, te pedimos entendimiento, sabiduría de lo alto, mi Dios, que tú hables y ministres a nuestras vidas a través de la misma, Señor amado. Bendice cada hermano aquí presente, mi Dios, aún aquellos que han de venir, Dios mío, Señor, que vienen en camino, Jehová. Permite, Dios eterno, que puedan llegar hasta tu casa de adoración, Jehová de la gloria, y compartir con nosotros esta palabra, mi Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea ministrando a cada una de nuestras vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, gloria a Jesús. Así que estamos comenzando un nuevo expositor, gloria a Jesús, con un nuevo tema. Ya el Apocalipsis quedó atrás, pero está vigente y presente. Gloria al Señor. Y ahora vamos a comenzar con unos milagros. Gloria al Señor. El tema de este trimestre es grandes milagros del Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. Y qué muchos milagros veíamos nosotros antes. Y qué triste pensar que hoy día se han aguantado. Gloria a Jesús. Pero el Dios que hacía esos milagros en el pasado es el mismo que está hoy. Gloria a Jesús. Al mismo que le servimos hoy día. La base bíblica se encuentra en el libro de Génesis. Gloria sea al Señor. Capítulo 18, vamos a tratar el 21 y del 25 y el 30, gloria al Señor. Y dice que vamos al tema de esta mañana, 3 vientres estériles son sanados. Yo nunca había visto el sentido de estas 3 mujeres desde la forma en que esta mañana lo vamos a estudiar, gloria a Jesús. Y habla de 3 vientres estériles, 3 vientres, gloria al Señor, que para la ciencia humana era imposible procrear hijos, gloria a Jesús. Pero vamos a ver en esta mañana que al Dios que estas mujeres les servían nada era imposible. Dice uno de los objetivos que estos 3 milagros obrados por Dios son estos 3 personajes, Sara, Rebeca y Raquel, gloria sea al Señor. Ahora hay una pregunta, gloria al Señor, en ese texto audio que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, mi hermano? Esa es la pregunta del día de hoy que usted y yo nos vamos, que Jehová Dios nos hace a nosotros, porque cuando vayamos a la lección se darán cuenta de quién fue el que hizo esa misma pregunta, bendito Dios. Y gloria sea al Señor, 3:4. Hay algo que inclusive durante toda la semana estuve estudiando la lección, pero el jueves cuando vinimos me encantó las dos lecturas que se hicieron, porque más bien lo que leyó es muy importante ver cómo hasta para la ciencia es imposible pensar cómo dentro del vientre de una mujer pueden crecer esos huesitos, como así mismito dice. ¿Cómo usted puede ver que esa criatura crece, gloria al Señor, en ese vientre, bendito Dios? Y después Tomás vino y tomó la parte y cogió el Salmo 139, que vamos a tocar una partecita hoy, que yo he dicho que ese siempre ha sido mi salmo preferido, en el sentido de la expresión de cómo Dios me creó, me formó, que desde el vientre, ese embrión en el vientre de mi madre, bendito Dios, nos escogió a usted, me escogió a mí. Como siempre le he dicho, y en una ocasión se dio un estudio bíblico de donde entre millones y millones de espermatozoides el Señor dijo, este es el que va. Y lo escogió a usted, me escogió a mí. Bendito sea el Señor. Lo especial que somos para Dios. Que a veces nos menospreciamos, que a veces no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, mi hermano. Pero cuando estamos aquí, hemos nacido, bendito sea el Señor, es porque Dios tiene un propósito para con todos y cada uno de nosotros.
Pero también veremos a través de la lección que esos 3 milagros que mencionamos no fueron los únicos que se realizaron, bendito sea el Señor, sino que hubieron muchos más, bendito Dios, y tocaremos uno que otro en la lección, pero se nos habla sobre la esposa de Manoah, gloria sea el Señor, inclusive Elizabeth, la esposa de Zacarías, bendito Dios, y si venimos a pensar, María, gloria sea el Señor. Ahora bien, dice que la historia del pueblo de Israel está repleta de milagros. Dios es un Dios de milagros, gloria sea al Señor. Ahora dice, uno de los más sobresalientes es que naturalmente la nación no podía haber surgido. Naturalmente, porque si vamos a ver, y vamos a ver a través de la lección, Jehová Dios coge a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde lo va a llevar? Gloria sea al Señor, pero le hace una promesa. Pero naturalmente iba a ser imposible que se cumpliera esa promesa, porque su mujer era estéril. Y vamos a ver de ahí en adelante la pregunta, ¿cómo es posible si yo, bla, 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 lo vamos a ver ahorita, jamona, gloria sea al Señor? Pero dice que de estos 3 milagros de sanidad, 2, gloria sea al Señor, estuvo presente la oración. En 2 de ellos, gloria sea al Señor. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a Abraham, no fue que Abraham oró por su esposa para que le diera hijos ni nada. Ese vino por intervención de Dios con una promesa, gloria sea al Señor. Entonces el segundo, Isaac fue quien oró por su esposa. Vamos a ver en la lección. Y el tercero, Raquel oró por sí misma, bendito Dios, y vamos a ver la importancia de orar por los demás, gloria sea al Señor, y de orar por usted mismo. Porque usted no se puede olvidar de usted en la oración, bendito Dios. No es que uno diga que yo uso hacer un yo. Pero es importante que usted también clame por usted, gloria sea al Señor. Así que tan importante es que otros oren por nosotros como nosotros mismos, decirle al Señor lo que necesitamos. Mire, Dios no tiene límites en cuanto a su poder. Nosotros somos los que a veces hacemos a nuestro Dios, mire, chiquito. Nosotros somos los que a veces ponemos los impedimentos. Porque dice la palabra que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, y usted sabe lo que es un granito de mostaza, esa simpleza, gloria sea al Señor, que no sería posible en nuestras vidas, bendito Dios. Pero nuestra fe muchas veces es tan variada, nuestra fe lamentablemente con nuestra boca decimos creerle a Dios, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Lo mismo es para Dios sanar el vientre de una anciana de 89 años, como hacer fértil el vientre de una mujer a cualquier edad. Lo vamos a ver, gloria sea al Señor, a través de esta lección. Y es muy importante que al orar por un milagro podamos tener el propósito de glorificar a Dios. Porque a veces oramos por un milagro en nuestras vidas, pero se nos olvida darle la gloria y la honra a aquel que permitió que ese milagro surgiera en nuestras vidas. Y en ocasiones, gloria sea al Señor, y no en ocasiones, siempre tenemos que tener presente que cuando pedimos a Dios un milagro en nuestra vida, es porque dentro de todo tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito porque no es por nada, gloria sea al Señor, porque usted y yo nada nos merecemos, si no fuera por la misericordia de Dios, gloria sea al Señor. Y vamos a ver, bendito Dios, entonces, veremos más adelante de los hijos nacidos por estos 3 milagros, vino a surgir el pueblo de Israel y posteriormente el Mesías. Gloria sea al Señor. Así que Tomás, bendecido sea. Aleluya. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre. Doctor, trae eso también. Y se rió pues Sara entre sí diciendo: después de envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
La promesa de un hijo a Sara la hizo reír. En el versículo 11 deja cierto que las circunstancias difíciles no constituyen un impedimento a los milagros de Dios. Cuando la promesa de nacimiento de Isaac llegó, sus aceptores, Abraham y Sara, eran muy ancianos y fuera de edad para procrear, pero la promesa de Dios estaba en pie. Los creyentes debemos entender que una palabra del Señor tiene más garantía que todos los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida. Por tanto, la actitud correcta es confiar plenamente en lo que Dios nos ha dicho. El versículo 12 no está escrito para condenar la risa de Sara, sino para asaltar aún más el milagro que había de obrarse. La mente reaccional de ella pensó en lo imposible, que parecía la promesa divina. Y aquí aprendemos que las opciones milagrosas de Dios no siempre son razonables. En el versículo 13, Sara se rió, dando a entender que dudaba sobre la realización de aquel milagro. Recordemos que antes que Abraham también se había reído. Nunca debemos poner en duda las promesas de Dios, aunque humanamente parezcan inalcanzables. Bueno, cuando hay estas promesas de parte de Dios, cuando Dios tiene pues vamos a decir, esa relación entre tú y Él, que hablan, que Él te declara una promesa, uno nunca debe de dudar, ¿verdad? Pero aquí vemos que Abraham y Sara, hablando pues en este versículo, el reír, pues, yo lo tomo a veces porque ella dijo, pues, podré tener yo deleite después de siendo vieja y la costumbre ya se había pasado, ¿verdad? Pero ella no pensó que el que todo lo puede es Dios, y Dios cuando dice una cosa para lo imposible, pues así está escrito en la palabra, no hay nada imposible para Dios. Y vemos que en la vejez pues tuvieron ese hijo de la promesa, ¿verdad? Gracias, Tomás. Dice, el versículo 11 deja claro que las circunstancias difíciles no constituyen un impedimento a los milagros de Dios. Difíciles, circunstancia difícil. ¿Cuál era la circunstancia difícil? Como bien claro dijo Sara, bendito sea el Señor, le expresó la palabra, y como está diciendo Tomás, ella se rió porque viene y le dice, ¿cómo que nosotros después de viejo tener ese placer, como se dice, ese deleite, bendito Dios, y hasta el viejo que ya era viejo, bendito? Mira, hasta yo me río. Mamona, tú te reirías que el Señor a estas alturas venga y te diga, pues claro que nos vamos a reír en una circunstancia. Pero cuando habla de circunstancias difíciles y expresa que a Sara ya se le había ido de las costumbres de las mujeres, hay que tener algo importante en cuanto a la naturaleza humana del ser humano. La mujer llega a un momento dado en que esa parte del ciclo menstrual se va también entonces con eso la situación de poder tener ya hijos, porque ya no hay ninguna ovulación, gracias al Señor. A diferencia de que el hombre puede ser lo más viejo, tener 100 años, 120, 130 años, pero el hombre siempre es fértil. El hombre no tiene ningún problema, el hombre se va con toda su naturaleza humana, se va a la tumba. A diferencia de la mujer, gloria sea al Señor. Por eso, hablando de momento difícil, era que porque para la ciencia humana, Sara no iba a poder tener hijos, gloria sea al Señor. Y como el Dios nuestro, ahí es donde se place en no lucirse, sino en entrar y tomar en acción, gloria sea al Señor, y demostrar al hombre de quién es Dios, gloria sea al Señor. Ella se rió porque mi hermano, usted y yo nos hubiéramos reído. Dice, debemos entender que una palabra del Señor tiene más garantía que todos los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida, y eso hay que sellarlo. Que cuando Dios a usted le da una palabra, aunque para el hombre, aunque para nuestra imaginación, hasta nuestro sentido humano sea imposible, usted y yo, nuestra fe tiene que ir por encima y tenemos que creer a esa palabra que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. La actitud correcta es confiar plenamente en lo que Dios nos ha dicho, gloria sea al Señor.
Algunas personas mayores pueden creer que Dios ha terminado con ellos en su plan de usarlos, mi hermano. Y eso es triste. Y voy a ir a una exageración que voy a hablar de la iglesia nuestra, el 95%, lo voy a llevar a esa exageración, de esta congregación son personas mayores. Gloria al Señor. Y tal vez el Señor coge a Tony, a Mana Gloria, a Luma Ramona, gloria al Señor. Luma, tú no has llegado como Cabona, tú 63 todavía. Gloria al Señor. Pero que en estas alturas de su vida, que usted es mayor, venga Dios a decirle que tiene un propósito con su vida, para usarlo para lo que sea. Y la excusa primero que le damos es que yo estoy viejo para eso. Ya yo no sirvo para eso. Ya yo no tengo fuerzas para eso. Cuando para Dios no hay edad para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Usted podrá tener la edad que tenga, pero mientras que tenga vida y esté en el Señor, usted es un instrumento para Dios, para que Dios lo utilice en lo que Él quiere, como Él quiere y cuando sea. Yo siempre, cuando hablan de este tema, yo siempre me recuerdo a Mana Rosaura. Cada vez que yo iba a visitarla y hablaba, lo primero que ella me decía era: ay, jamón, es que ya yo no puedo llegar a la iglesia como antes, ya yo no puedo limpiarla ya. Y me decía todo lo que ella hacía mientras que ella estaba fuerte. Y yo le decía: Mana Rosaura, usted no ha terminado todavía. ¿Por qué? Porque usted se arrodilla y ora por cada uno de nosotros. Es la bendición más hermosa. Tal vez usted no pueda, ella no podía hacer unas cosas, pero mi hermano, que cuando un anciano dobla rodilla delante de Dios, mi hermano, yo jamás me puedo olvidar de hermana Fela. A mí me fascinaba ver a esa mujer cuando entraba también por esas puertas, se arrodillaba, como esa mujer derramaba su alma ante la presencia de Dios cuando se arrodillaba. Eso es algo que lo tengo entre ceja y ceja. Gloria sea al Señor. Porque usted no ha terminado en la obra del Señor, por más mayor que usted sea. Usted siempre sigue siendo fructífero, siempre sigue siendo importante en la obra del Señor. Dios, como usted no ha terminado, usted no está, como le dice para el Señor a veces: Señor, ya yo estoy mayorcito, estoy cansado, yo estoy para sentarme aquí a escuchar. No. Quítese eso y bórrese eso de la mente, porque usted es importante para Dios, como lo es un niño, como lo es un joven, como lo es una persona adulta. Gracias al Señor. Usted, persona mayor, es todavía importante en la obra de Dios. Y cuando usted se enlistó en el ejército, el que le dice a usted cuándo usted termina es Él. Está usted estar disponible, dispuesto en la obra del Señor para lo que Él quiera. ¿No, Tony? Yo entiendo que yo no puedo mirar las cosas materiales, sino tengo que mirar las espirituales. Amén. Entonces, al yo estar en espiritual es diferente a lo Exactamente, porque si nosotros nos vamos a dejar llevar por lo físico nuestro, por los dolores, los achaques, por los años que nos caen, mi hermano, y por todas las cosas que se nos vienen, que nos interrumpen la vida diaria, no hacemos nada. Usted sabe que es así. Pero si nos esforzamos en nuestra vida secular, aún con todos los achaques, aún con todas las dolencias, con todas las vicisitudes que nos vienen, complicaciones y todo, hacemos hasta lo imposible por cumplir nuestro diario vivir, ¿cuánto más para el Señor? Tenemos que enfocarnos en eso, gloria a Dios. El versículo 12 no está escrito para condenar la risa de Sara, como dijimos, mi hermano, porque hasta usted se hubiera reído, gloria sea al Señor de eso. La mente racional de ella pensó que en lo imposible que parecía la promesa divina, naturalmente ella dijo: yo voy a ser posible. Pero fue la mente humana, gloria sea al Señor, la que en ese momento accionó en esa risa. Es por eso precisamente que se les llama milagros sobrenaturales, pues están por encima de lo natural. Por eso se llama milagro. Porque es algo que va sobre la natural, sobre la mente humana. La mente humana es imposible, pero como mencionó Tomás también en el momento que para Dios no hay nada imposible. Gloria sea al Señor. Sara vuelve a resaltar la edad avanzada de ambos como un impedimento al nacimiento natural de un bebé. Ella volvió a resaltar cuando dijo: ya yo estoy anciana y el viejo está viejo, imagínense ustedes. Pero para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Dios señala a Abraham la risa de Ana y le pregunta que por qué lo ha
había hecho. El Señor denota que Sara se rió, dando a entender que dudaba sobre la realización de aquel milagro. Hay una pareja, Abraham y Sara. Dios le da esta palabra. Sara se rió, ok, porque siempre hay uno que tal vez está un poquito más. Pero es que Abraham se rió. Ahí vamos, Abraham se rió, Eso mismo. pero la diferencia de Abraham es que en el momento creyó en su corazón. Eso mismo, right. De los dos se rieron. Pero Abraham en el momento, bueno, por algo se le conoce el padre de la fe a ese hombre. En el momento le creyó a Dios, gloria sea al Señor. Dice que Abraham se había reído, pero él se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Y este reloj está cogiendo muy rápido. Bendito sea el Señor. Pastor va a tener que dar hora y media de clase. Ay, Santo. Sí, señor. El 4, mire, en Romanos 4, bendito Dios, le voy a leer del 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria sea al Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya era viejo, gloria sea al Señor, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, hermano. Lo que usted y yo tenemos que hacer, bendito sea el Señor, al considerar. Ahora, algo importante que dice, nunca debemos poner en duda las promesas de Dios, aunque humanamente parezcan inalcanzables. Importante en el asunto, nunca intervenga, cuando Dios le da una palabra, no intervenga usted. No vamos a entrar profundamente en el tema, pero usted sabe el error que cometió Sara, creyendo ayudar a Dios. Cuando Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir su propósito. Usted sabe la historia de lo de Ismael y una cosa y la otra. Bendito sea el Señor. Pero Dios no necesita de nuestra ayuda. Está en nosotros esperar. Que desesperamos, sí. Pero si Dios le dio una promesa, creámosles a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Jesús. Y vamos a seguir porque el tiempo, Ramona, dale, nos corre. ok. La 14 y el 21 judíos. Ok, dice, hay para Dios algo difícil. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida de Sara tendrá un hijo. Visitó Jehová a Sara como había dicho y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y vio a Abraham un hijo en su vejez y el tiempo que Dios le había dicho. Ok, esta partecita solamente la voy a explicar, ¿verdad? Para Sí. no tomar mucho tiempo. La primera parte es cuando Sara y Abraham se rieron. Entonces ahí, ¿verdad? Jehová le dice a Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? O sea, como quien dice, capacita, cae a tiempo. Hay algo, como tú me conoces, que lo sacó de aquel lugar, lo trajo a esto y no le pasó absolutamente nada. Por eso dice, habrá algo imposible para Dios, ¿verdad? Entonces, para no tomarle el expositor como tal, dice la segunda parte, el tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de vida tendrá un hijo. Y visitó Jehová a Sara, que es como tú dijiste anteriormente, fue en el tiempo de Dios. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que esos dos viejitos, ¿verdad? Por no entrar en un detalle muy claro, esos dos viejitos, el Señor tuvo que hacer algo en el cuerpo de Sara. Tuvo que poner todo el sistema funcional de nuevo. Porque el expositor nos explica que Abraham fue y tuvo, ¿verdad?, las relaciones con Sara, que
no fue algo como la Virgen María, fue algo que fue desde el principio, como el Señor dice en Génesis. Y tuvo el hijo, pero lo más importante aquí que yo veo es que no solamente ella tuvo el hijo, ella amamantó al hijo. Sí. Yo traté de buscar hasta qué edad era yo creo que era hasta los 10, porque me voy a la historia de Ana y Samuel, que cuando ella tuvo a luz, que lo ofreció a Jehová, que se lo llevó a Elí, ella dijo, mira, pues, cuando yo le deje de dar el seno, es que yo se lo voy a llevar a Elí. Y esta parte, eso es algo bien impresionante, porque no solamente ella tuvo el hijo, sino ella amamantó al hijo hasta la edad exacta. Eso fue un milagro completo en esa mujer. Dios rejuveneció el cuerpo de Sara. Gloria al Señor en este momento. Bendito Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice, esta clase de nacimiento se repite a veces en la historia del pueblo, y nos da dos ejemplos en y fue la de Sansón. Gloria al Señor. ¿Qué le dice Dios a Manoah? Y había un hombre de Zorra, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Voy a hacer la historia de Sansón. Otro milagro de Dios en el cual Dios tenía un propósito. Pero si nos vamos bien adelante, nos vamos donde Elizabeth. ¿Y quién era Elizabeth, Tomás? Era la esposa de Zacarías. Los padres de Juan el Bautista. Ese fue otro milagro que dice la palabra en Lucas, gloria sea al Señor 1:11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué le dice? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Otro coró con su esposa, pero Dios tenía un propósito dentro de ello, mi hermano, para que usted vea que dentro de todo milagro Dios tiene un propósito. Gloria sea al Señor. Ahora dice que la actitud correcta nuestra es dar más crédito a lo que Dios le ha dicho a usted que a los obstáculos que se presentan en el camino. Porque se van a presentar obstáculos, va a llegar la duda en nuestra vida, la espera nos va a desesperar, pero Dios dio una palabra. Por eso, mientras que pues, si Dios a usted le dio una palabra de que Dios va a hacer algo con sus hijos, créalo, no lo dude, aunque nuestros ojos vean las cosas al revés, vean las cosas como no son, mi hermano. Hay que seguir diciendo, Dios dio una palabra y escrito está, y esa palabra se va a cumplir. Esta partecita, ¿verdad? Que yo la tengo escrita en la libreta. Sí. Estos nombres que tú dijiste, Sansón, Samuel y Juan Bautista, ellos tuvieron un propósito para conmigo, porque Sansón libró al pueblo de Israel de los filisteos. Samuel fue sacerdote, profeta y gobernador del pueblo de Israel. Y Juan el Bautista fue el que abrió el camino de Jesucristo. Pero si nosotros tomamos esto en cuenta, ellos tenían un propósito. Nosotros no tenemos un propósito. Claro que hay propósito en nosotros. Porque Él nos escogió también. La misma palabra lo dice. La palabra dice que yo no fue que vine a Jesús, fue que Jesús me escogió a mí. Exactamente. Por eso somos importantes, no nos menospreciemos porque somos importantes para Dios, gloria sea al Señor. Y también nos dice, entre la primera promesa entregada a Abraham y el nacimiento de su hijo, mire, no fue de un día para otro o de un año, dice que fueron 25 años que Abraham diría, o sea, mira, ya que voy a creer ya yo en ese. Fueron 25 años de espera, mi hermano, para que esa palabra se cumpliera, gloria sea al Señor. Dice, los hijos de Dios debemos tener confianza en la palabra de Dios. Volvemos, todo es fe en quién usted ha creído, mire, es que a veces nos llenamos la boca diciendo, yo le creo a Dios, pero nuestras actitudes, vuelvo digo, dicen otras, y ponemos en duda tanto lo bueno que ha sido Dios, lo bueno que es, que el Señor ha sido para con todos y cada uno de nosotros, bendito sea el Señor. Dice el versículo 2, es evidente que aunque Isaac nació por un milagro divino, Dios hizo el milagro con la participación de la capacidad natural de procreación en el mismo día, él mismo dio al hombre lo que Jamona dijo. Ella lo llevó, mire, fue procreado entre un hombre y una
lo cargó, lo llevó en su vientre, que todavía hago mío en Eclesiastés, que Maggie leyó, que como todos esos huesitos fueron creciendo en esa barriga. Gloria sea al Señor, que eso es un milagro de Dios. Como dijo Ramona, aparte de que lo parió, lo amamantó, mi hermano, lo crió, bendito sea el Señor. Y si seguimos hablando de milagros, vamos a hablar de María. María recibió ese milagro de parte de Dios, una virgen, concebir dentro de ella a un niño. Jesús no fue que le apareció grande, el Hijo de Dios apareció hecho un hombre, como hoy día hacen por ahí las religiones, Jesús hombre, y aparece un hombre derecho. Jesús cogió todo el mismo proceso que usted y yo. Vino en el vientre de la mujer, lo parió, lo amamantó, lo crió, creció. Jesús es el mayor ejemplo, que él vino y cumplió esa palabra. El proceso del nacimiento de un niño, lo que la ciencia hoy día quiere revertir, gloria sea al Señor, pero él mismo lo cumplió, bendito sea el Señor. Como corre el tiempo, Santo Jesús, Luma, cógeme el 2, porque nos quedamos aquí. Rebeca concibió porque Dios le dio a su precisa. Esta parte es el capítulo 25, versículo 22. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue consultar a Jehová. Habían pasado 20 años después de que se había casado Isaac y Rebeca, y pues Rebeca era estéril, y dice la palabra que Isaac oró a Dios y le pidió un milagro. Y verdad, como usted había dicho antes, ¿verdad? En este estudio, esto nos muestra a nosotros que tenemos que practicar la oración. Dios aceptó la intercesión de Isaac por su esposa y le otorgó un milagro, de modo que Rebeca concibió. La respuesta divina será siempre conforme a lo que Dios sabe, nos conviene mejor y sobre todo de acuerdo al cumplimiento de sus propósitos. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos peticiones ante el Señor, muchas veces hasta como que nos atrevemos a decirle cómo va a ser y nos quisiera que fuera pronto, pero es en el tiempo de Dios y lo que Dios crea conveniente para nuestra vida. Y en el versículo 22 conocemos la inquietud, ¿verdad? Había como que Rebeca se daba cuenta que había un problema y ella pues sentía esos gemelos luchando entre sí, moviéndose, pero esta parte, ¿verdad?, nos dice que aunque nosotros no entendamos las cosas que estén pasando, tenemos que confiar en Dios y creer en Él. Por tanto, nunca debemos preocuparnos excesivamente por ningún asunto, sino ir a la presencia de Dios, descansar en el cuidado del Espíritu Santo. Ella no entendía, pero verdad, pues ella pues seguía luchando y orando, porque verdad, como más adelante vamos a seguir estudiando, Dios tenía propósito con cada milagro que hacía y con este de Rebeca era uno más. Era otro. Gracias, Luma. Mire, al principio de la introducción yo le leí que dice que uno de los más sobresalientes milagros, gloria al Señor, sobrenaturales, gloria al Señor, es que la nación de Israel no hubiera surgido naturalmente esperándolo. Porque si usted tuviera la elección, mi hermano, y mire que uno estudia y escucha los milagros de esta mujer, no fue hasta ayer que pude entrar en el conocimiento, en el texto como tal, ayer no, durante la semana estudiaba el milagro hermoso de que salió la nación de Israel. Estuvo Abraham, estuvo Isaac y estuvo Jacob, parientes. Sus tres esposas, Sara, Rebeca y Raquel, tres mujeres estériles. Que Dios hizo un milagro en esas tres parejas, gloria sea al Señor, de donde salió el pueblo de Dios, gloria sea al Señor. Tal vez Satanás diría para él, pero usted que tú no vas para ningún lado, si lo que tú escogiste es que Dios, para glorificar su nombre, mire de dónde retornó, de dentro de un milagro, gloria sea al Señor, sacar un pueblo, gloria sea al Señor. Ahora nos topamos con Isaac.
Isaac, gloria al Señor, dice que estuvo orando, gloria al Señor, mire, ya habían pasado 20 años desde el casamiento de Isaac y Rebeca, y nada que ver. El hombre de Dios orando, por eso usted no se canse de orar, gloria al Señor por lo suyo, bendito sea el Señor, porque Dios es fiel. Si hay algo importante que tenemos que ver en todo esto, gloria al Señor, es que yo me imagino que Isaac tiene que haber hablado con Dios y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste con mi madre, yo sé que tú eres capaz de hacerlo con mi esposa. Y esa oración constante, por eso es tan importante hasta testificar los milagros que Dios ha hecho en su vida. Usted sabe lo que eso fortalece la fe de otros que están en el camino. Gloria al Señor. Mire, dice, Dios está por encima de todas las circunstancias difíciles. Y le voy a explicar algo rapidito, gloria al Señor. Yo tengo a mi hija mayor. Mi hija mayor ya tiene 28 años, pero sigue siendo bebé. Okay. 28 años, pero hace como 4 o 5 años, mi hija estuvo 3 o 4 veces en sala de emergencia con una taquicardia que no se explicaba lo que era. Y una taquicardia que yo lo que tenía que decirle, mamá, vete para emergencia porque no te queda, va a emergencia. Mi hermana, en un hospital, que le pueden hacer cuanto análisis o médicos que tengan el conocimiento de enfermera decir, pues esto puede proceder de esto, pero nada. Tiene que su médica primaria decirle, pues vamos a hacerte este choco de exámenes, a ver a qué se debe todo eso. Mire mi hermano, cuando la doctora primaria recibe los análisis, la tenían loca del laboratorio, que se había hablado con esta paciente. Mi hija tenía las tiroides, mi hermano, sobre unos 2000 y pico, que no se explica ni por qué mi hija estaba viva. Porque si algo que usted tiene que tener en tiempo con la juventud es que para un joven, un ataque cardíaco, eso es masivo y le da más rápido que a cualquier adulto que sea que usted o yo. ¡Los mata! Y le digo que estuvo en sala de emergencia con una taquicardia, que la misericordia de Dios es la que yo digo hoy día, que es la que ha tenido mi hija viva. ¿Qué tuvieron que hacerle a Nakaira Torres? Estuvieron que darle radiación porque era la única manera de que la tenía hiper, tuvieron que revertírsela a hipo mediante la radiación. O sea, mi hija no tiene su tiroides. Tuvieron que eliminársela. Eso ha sido la catástrofe más grande del mundo. Porque tiene que depender de una contraya pastilla diario. Porque usted sabe que esa glándula tiroidea es la que le sostiene a usted todo su sistema. No es el corazón, no es su cerebro, no es sus pulmones, sus riñones. Es esa mariposita que usted tiene aquí que le controla a usted todo su sistema. Todo. Y sin esa pastilla que tiene que tomarse en la mañana en ayuna, un día que deje de tomársela, todo el que padece de tiroides aquí, que sé que son muchos, sabe que su sistema puede colapsar o puede llegar un momento. Usted se puede imaginar el corazón de Claudel día a día y con todos estos revoluces, que a mi hija un día le falta ese medicamento. ¿Qué va a hacer de mi hija? Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido algo. Yo he aprendido durante el tiempo decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú la creaste y la formaste en mi vientre. Yo hago esa palabra que mal, por eso yo me indexo mucho por la palabra que le dio Mari y hermano Tomás. Ese salmo es mío. Lo siento, no se lo presto. Bueno, pueden cogerlo si el Señor se lo presta, pero ya yo lo hice bien. Y cuando yo oro, yo le digo a Dios, Señor, voy a tomar las palabras de tu siervo del Salmo tal. Pero tú creaste y formaste a mi hija en mi vientre. Tú le hiciste un embrión y tú no haces las cosas por hacerlas. Tú tienes propósitos. Y si tú la creaste, cada órgano de su cuerpo para ti no es imposible. Y yo lo creo, mi hermano, y sigo declarando y me podré morir. Y no ver el milagro, pero yo sé que Dios va a restablecer esas tiroides. Usted tiene que creerlo y declararlo en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, y que escrito está. Y sabe una cosa, que yo comencé a hacer como Ana, que cuando Ana fue allí, oró a Dios, le entregó su petición a Dios, dice la palabra que cuando se fue a comer, se fue, Señor, ya te lo entregué. Pero nuestra fe no puede desmayar, y yo le creo a Dios en los milagros. Y yo le digo a Dios que ese va a ser el milagro que la va a levantar y que va a servir de testimonio a otros. Gloria a Dios. Que la va a sacar de donde está y va a entender y comprender que Dios es Dios y sigue siendo Dios. Pero tenemos que seguir creyéndole a Dios, mis hermanos. Porque ¿por qué es que hoy día no vemos milagros en nuestras congregaciones?
Porque hoy día no se para la gente aquí en el altar a decirlo, el milagro que Dios hizo en esto, en el milagro. ¿Usted ha escuchado alguno? Dígame a ver si sea honesto. Pasan los años, días, semanas, meses, años y no vemos testificar a nadie que diga, Dios hizo esto en mí. Aleluya. ¿Por qué? No es que como decimos a veces, que dejemos de creer, pero a veces como que nuestra fe necesita. Tenemos que aprender a dejarle todas las cosas a Dios en la mano y remontarnos, y que nuestra fe, mi hermano, nuestra fe es la que nos va a llevar al cielo. El creer que Dios nos va a levantar, que nos va a transformar o nos va a levantar de entre los muertos. Pero es nuestra fe. Y si nuestra fe es como un granito de mostaza, mi hermano, tenemos que preguntarnos que aunque mis ojos no vean las cosas virar, como tal vez nosotros que estamos orando mucho por nuestros hijos, y cada vez los vemos tal vez hasta más perdidos y todo, eso es el diablo un sucio asqueroso, poniendo a nuestra vista cosas que hacen que nuestra fe desfallezca. Pero usted le dice, yo sé al Dios a que yo se lo entregué, yo sé en el Dios que yo he creído. Aleluya. Que le sigue doliendo la rodilla, pero tú le sigues creyendo a Dios, sigue doblando tu rodilla ante Dios. Señor. Porque así es la cosa, es creerle a Dios, gloria sea al Señor. Que nuestra fe de momento está, mi hermano, como decía Fidel, el que diga que no ha desfallecido, que de momento uno, mire, mi hermano, le hacen falta las fuerzas a uno, que tú te preguntas, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo me levanto? A todos nos llega, pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. Nos levanta, gloria sea al Señor. Y Dios es un Dios de milagros, y lo hizo en este varón Isaac para con su esposa, gloria sea al Señor. Dios otorgó el milagro de sanidad, de modo que Rebeca concibió. Cuando hacemos nuestros ruegos a favor de otros, mire, en esta semana se ha estado mencionando la importancia de que yo de mi parte orar por usted como pueblo de Dios de nuestra congregación, pero que usted se acuerde de Claribel, la oración los unos por los otros. Porque como mencionamos otra vez, y usted mencionó el jueves aquí, llega un momento en que nos hace falta la fuerza y como que estamos medio, pero qué bueno cuando llega alguien, mira, Dios te me ha puesto en el corazón, te tengo de rodillas, te tengo orando. Porque hace falta esa ayuda, gloria sea al Señor, bendito Dios, solo no podemos. La respuesta divina será siempre conforme a lo que Dios sabe que nos conviene mejor, y sobre todo en acuerdo al cumplimiento de su propósito. Que hay cosas que no llegan, no cuestionemos al Dios el porqué. Dios sabe el porqué de las cosas, lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Y si es para propósito de Él, el Señor sabe todas las cosas. Dice el versículo de Dios, conocemos la inquietud, como dijo Luma, de esta mujer que tenía, mira, tras que no podía tener hijos, Dios le da el derecho de concebir dos muchachitos con quejas dentro de ella. ¿Usted sabe lo que es eso? Que tiene que estar ahí, ir delante de la presencia de Dios allí, gloria sea al Señor, y preguntar, mira, ¿qué es esto? Pero Dios que le dice, mira, esta mujer tuvo respuesta de parte de Dios. Para que usted vea lo que es nosotros ir a la presencia del Señor, a cualquier duda o a lo que sea, Dios está presto a responderlo. Dios le respondió a esta mujer y le dijo de los dos hijos que tenía dentro de sí, gloria sea al Señor, el propósito que tenía con ellos, gloria sea, el Señor le contestó rápido, gloria sea al Señor. Y usted sabe algo, el porqué, mire cómo Dios se glorifica en medio de su pueblo. Usted sabe que para el pueblo de Israel, una mujer estéril, eso era desastre, eso era lo más vil, lo más bajo, el que un hombre tuviera una esposa que no le pudiera dar hijos. Pero miren cómo Dios se glorificó en estas tres mujeres de donde sacó el pueblo de Dios, gloria sea al Señor. Y dice, aquella lucha interior de Rebeca trajo una afección emocional en ella, pero en lugar de hundirse en la depresión, va a consultar a Dios. Porque llegan momentos difíciles a nuestra vida, mi hermano, que una vez si se siente que tiene un saco de cemento ahí sobre la cabeza de uno que hunde las situaciones a uno para abajo. El que no haya llegado a ese momento, denos la receta, pero a nuestra vida ha llegado. Yo sé que a todos nos ha llegado ese momento que nos sentimos, mi hermano. ¿Usted se acuerda de una predicación? Me acordé así de momento, con Fidel y Talí, que los puse a cargar un saco de cemento. De piedra era.
de allá atrás para acá. Mi hermano, porque tal vez la carga de uno no es la carga del otro, son pesos distintos, pero son cargas, mi hermano, que molestan, que tenemos que llegar al altar y dejárselas al Señor allí. Esta mujer lo hizo, gloria al Señor. Rebeca fue a la presencia del Señor y le entregó al Señor y consultó a Jehová, gloria al Señor, llevó su situación. Usted y yo tenemos que llevarle nuestras situaciones al Señor. Él nos va a responder, mi hermano. Dios no es un Dios que nos deja a nosotros ni en duda ni nos deja en silencio. Y cuando Él calla es porque está trabajando, lo dice la palabra. Nos resta esperar, pero llevémosle todas nuestras situaciones ante su presencia. Dice, nunca debemos preocuparnos excesivamente por ningún asunto, sino ir a la presencia de Dios y descansar en el cuidado y la dirección del Espíritu. Gloria al Señor. Porque si no fuera por eso, mi hermano, que usted se levanta todos los días, y como yo le digo, que yo miro por mi ventana y le digo, le entrego al Señor el día, pero ¿qué nos va a deparar durante el día? No lo sabemos, pero hay que entregárselo a Dios, que nos dé la fuerza para enfrentar todo lo que nos venga, especialmente mi hermano, porque sin la ayuda del Espíritu Santo, no sé, no podríamos, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Y la última partecita, Dori, léeme esa, no la última, sino la B, la 2 de la B. De los expositores. Gloria sea al Señor. Aida, ¿me la puedes leer? La 2 de la B, la B de la 2. El 25-23. Debo leer el texto. 25-23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos entre tus extrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Leo. Dios respondió la consulta de Rebeca. Debemos tener una actitud de gratitud a Dios porque siendo tan excelso, se digna en atender nuestra voz. La sociedad donde la mujer es relegada debe tomar nota de esto. Dios respondió a la voz de una mujer y ello se repite muchas veces en la Biblia. Dios le dijo a Rebeca que traía 2 hijos en su vientre y que aquellos gemelos significaban 2 naciones y que ambos pueblos estarían divididos desde su entraña. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él anuncia lo venidero y lo pone en orden delante de sí. Los creyentes debemos mirar el futuro con seguridad, pues nuestro Padre tiene los acontecimientos bajo su control. Además, era muy diferente en su personalidad. Jacob tenía un nombre que significa suplantador. Así que vivió la mayor parte de su vida haciendo trampa. Pero Dios trató con él y lo llevó a ser un hombre que caminó en la senda de la voluntad divina. No debemos desesperarnos cuando algunos discípulos no dan el fruto bueno inmediatamente después de recibir a Cristo. Amén. Dios responde a la voz de aquella mujer como les hablé ahorita, bendito sea el Señor. Mire, para Dios no hay nada imposible. Dice que Dios llama las cosas que son como si no fuesen. Y qué mejor que dice que Él anuncia lo venidero y lo pone en orden delante de sí cuando le habla sobre esos 2 hijos que ellos tenían en el cliente. ¿Cuál iba a ser esa palabra profética que le estaba dando? Usted sabe la historia del pueblo de Israel, la guerra con nuestros hermanos, todo el reguero. Usted lo sabe. Lleva años aquí, las hemos estudiado para aquello y para abajo, gloria al Señor. Pero ¿qué no conoce Dios? Vamos a hablar de nuestros hijos. ¿Qué no conoce Dios de eso que puso en nuestro vientre, mi hermano? Cuando Dios lo puso ahí es porque Dios tiene propósito. Hay que siempre dar esa palabra cuando vemos las cosas al revés. Que Dios tiene un propósito grande con nuestros hijos. Dice, aprendamos que Dios suele romper los moldes para llevar a cabo sus programas, porque a veces queremos encajonar a Dios o ponerlo de una forma cuando Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Pero nosotros queremos ponernos de que lo ve.
de una sola forma. Y Dios es Dios, Dios es grande, Dios obra como Él quiere, gloria sea al Señor. Y voy a ver, porque no quiero dejar en estos 6 minutos que me faltan a Raquel. Gloria sea al Señor rapidito, porque eran 3. Hablamos de Sara, Rebeca, y nos faltó Raquel, que fueron los 3 vientres que Dios usó para formar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Gloria sea al Señor. Y aquí, a diferencia como mencionamos que Abraham, ni fue que oraron por él, ni fue que él oró por él para concebir hijos. Fue que Dios lo cogió, tuvo este propósito, le dio una palabra y declaró un milagro en él. Jacob estuvo a orar por su esposa, pero ahora aquí no fue Isaac quien oró por él. No fue al revés. Isaac oró por su esposa, pero en este caso no fue que Jacob oró por Raquel. Raquel oró por ella. Volvemos a lo mismo. Hay que orar por los demás, pero usted tiene que acordarse de orar por usted. Gloria sea al Señor. Esta mujer, gloria sea al Señor, oró a Dios. Usted sabe que esta es la mamá de José. Gloria a Cristo. Dice, la expresión se acordó, porque dice que, cuando la palabra dice que Dios se acordó de ella, cuando fue a concebir, no es que se hubiera olvidado de ella, es que Dios obra a su tiempo y cuando Él quiere. Porque no es que Dios lo creó y se olvidó de usted. Margarita del Oriente, mi hermano, Dios omnisciente, omnipresente, Dios todo lo ve, todo lo sabe, y si lo puso, aunque en ese millón usted se crea que usted está así escondido, alguien dice, tú! El Señor sabe dónde tú estás. Él no se ha olvidado de ti, ni de tus asuntos, ni de tus problemas. Es que Dios obra a su tiempo, gloria sea al Señor. Al orar por alguna necesidad, no debemos desmayar, aunque no veamos inmediatamente la contestación. Ya lo hemos dicho, gloria sea. El que espera desespera, pero que el Espíritu Santo nos ayude, mi hermano, porque de verdad que no hay otra. El Señor lo hace todo a su tiempo. Sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el Señor nos oye y nos da las peticiones que le hayamos hecho. Dios es bueno, gloria sea al Señor. Y déjame terminar en mi way. Usted sabe que habla la última partecita. Aunque déjame decir, Raquel quedó embarazada de su esposo Jacob, dio a su hijo, al primogénito. Al verlo nacer, Raquel testificó que Dios había quitado su afrenta. Como ya dijimos que, como acuérdese de que una mujer que no daba, que era estéril, era una afrenta para el pueblo, Dios la bendijo permitiendo que fuera madre. La esterilidad era considerada una maldición. Así que para Raquel su parto era el inicio de una vida honrada. Y dice que ese primer hijo de Jacob y de Raquel fue José, y que José llegó a ser, miren los propósitos de Dios, como Dios es tan grande. José llegó a ser uno de los tipos más perfectos de Cristo. José fue detestado por los suyos, por los de su casa. ¿Qué le pasó a Jesús cuando vino? Calizado. Jesús fue despreciado por los suyos, a los suyos vino. Mire, los de su casa lo despreciaron. ¿Qué no pasó, José? Fue vendido. Jesús fue vendido. José estuvo preso. José, ¿qué no pasó, José? Bendito sea el Señor. ¿Qué no hablaron de él? De nuestro Jesús, que no, porque él fue señalado, él fue maltratado, que no le hicieron al nuestro. Pero José llegó un momento dado que ¿dónde fue a parar? Vino a ser gobernador, vino a ser puesto arriba, en alto. Y nuestro Jesús, ¿dónde está? Él venció, José venció, se mantuvo. José, con todo lo que le hicieron, nunca desmayó su fe y nunca usted ve que le hayan puesto de que haya faltado. Al contrario, y nuestro Señor venció, gloria al Señor, y está sentado, como dice Irán, a la diestra del Dios Padre, gloria al Señor. Mire, mi hermano, no es fácil esperar, pero usted y yo le servimos a un Dios de milagros. A un Dios que tenemos que seguir creyéndole, aunque lo que esté delante de nuestros ojos, el mundo se está cayendo, el mundo está virado pata para arriba, pero usted y yo no podemos desenfocarnos del Dios al que usted y yo le hemos creído. Al Dios al que por años, porque nosotros no hemos estado en el servicio del Señor 2 o 3 años. Nosotros somos unos viejos rookies, como uno dice. Nosotros llevamos años en el Evangelio, en la espera
de milagros en la espera de la venida del Señor, y que a estas alturas que ya estamos más viejitos y achacosos, pero útiles para el Señor, recuérdese de eso. No importa su edad, usted para el Señor es útil. Que tal vez, como Jamona mencionó la hermana Rosaura, sus huesitos le podrán doler. Usted tal vez tendrá canas en el pelo. Usted tal vez no se podrá movilizar mucho, pero su mente y su corazón pueden estar conectados a Dios, orando por otros y orando por usted. El trabajo en el Señor de usted no se acaba hasta que el Señor venga, lo transforme o que sea levantado, que usted muera, gloria al Señor. Porque después de muerto seguimos con nuestra labor de la adoración al Dios en el cielo. No es que terminamos, pero sepa que usted siempre es útil, no importando su edad. Mire Abraham, mire Sara, unos viejos, y después de viejos fueron instrumentos de Dios para levantar un pueblo y una nación. Gloria sea al Señor. Nada es imposible para Dios. No deje de orar los unos por los otros. No deje de presentarle, de seguir creyéndole a Dios que lo que Dios le prometió, Dios se lo va a cumplir. Dios es fiel a su palabra. Nosotros somos los que de momento como que le callemos un poquito, pero Dios es fiel. Que cuando llegue la duda, que cuando llegue, porque va a llegar, somos humanos. Las circunstancias que nos rodean hace que titubeemos un poco. Pero mire, volvamos a levantarnos, no dejemos de creer que lo que Dios prometió, Dios se lo dará. Amén.